Entonces, en nombre de la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas, les doy la más cordial bienvenida. A continuación, porque veo que ya las personas que han estado en sala de espera han ingresado y van a poder hacerlo durante toda la jornada que dura esta ponencia, les voy a presentar entonces a la expositora de hoy. Ella es Laura Triviño. Ella es doctora en Educación y Comunicación Social de la Universidad de Málaga. También es doctora en Historia del Arte de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Laurita tiene muchos premios y me da mucho satisfacción poder mencionárselos. Ella obtuvo en el 2007 el primer Premio Nacional de Licenciatura en Humanidades por el Ministerio de Educación de España, y en 2008 el Premio Elisa Pérez Vera por sus trabajos de investigación en género y feminismo. En el 2020 fue finalista del Premio Mejor Docente de España por la Fundación Educabanca. Actualmente, Laurita se desempeña en la Universidad de Málaga, es directora de departamento y además es coordinadora del Máster en Igualdad y Género e investigadora principal del Grupo de Investigación en Didáctica de las Humanidades Multimodales. Entonces, con este nutrido currículum, Laurita hoy día decidió que su ponencia se titulara Del feminismo interseccional a las escuelas igualitarias, un reto docente. Por lo tanto, Laurita, te damos las infinitas gracias por haber aceptado esta invitación. Estamos muy contentos de que estés con nosotros. Laurita estuvo en una primera oportunidad con la universidad y con la facultad específicamente el año pasado, cuando se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, y quedamos tan entusiasmados que la invitamos de nuevo para esta escuela de verano. Les voy a ir dejando sus preguntas en el chat, ¿ya? Pero también al final de la ponencia podemos dar entonces la posibilidad de que ustedes, levantando la mano, vamos dando la palabra. Muchísimas gracias, Laurita, y te dejo entonces con nuestros asistentes. Bueno, buenos días y buenas tardes desde España. Muchas gracias, Silvana, por tu presentación, y también quisiera agradecerte el cariño siempre con el que me tratas, y también, en primer lugar, agradecer la invitación a participar en esta escuela de verano. Me hace muchísima ilusión volver a esta universidad, que considero ya una casa, y por otra parte, bueno, agradecer también a las autoridades académicas, así como el equipo docente y técnico que ha organizado este encuentro. Bueno, también no quiero dejar pasar, pues, felicitar el año, que estamos nada menos que el 5 de enero de 2022, así que muchas felicidades para todas y todos que estáis aquí. Y bueno, voy a pasar a compartir la presentación. Me decís si se ve bien, ¿de acuerdo? Entiendo que sí, ¿no? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Vale, muchas gracias. Bueno, lo primero es que decir que también quisiera agradecer que, bueno, dentro de este ciclo se haya decidido optar porque una de las exposiciones sea esa perspectiva feminista. He titulado Del feminismo interseccional a las escuelas igualitarias, un reto docente, porque, como expondré a lo largo de toda la conferencia, la perspectiva feminista considero que es fundamental en la formación del profesorado y en el ámbito educativo. Pero también quisiera decir que esta participación o esta conferencia que hago, lo hago desde una manera de ver la educación que no es solamente de forma unilateral, es decir, que todo aquello que yo manifiesto aquí
evidentemente fruto de una experiencia docente, es fruto de un recorrido, pero que no significa que sea una única visión. Es decir, yo vengo aquí a compartir un contexto que es el lugar donde vivo, pero que evidentemente todo depende de un contexto, y es el que voy a traer, pero que también me gustaría convertir esta intervención en un debate en el que podamos participar abiertamente y sea reflexivo, no sea polifónico, no sea solamente desde una dirección. Bien, voy a empezar fuerte, es decir, hay un interrogante que es fundamental para iniciar esta exposición, que puede ser algo que no tenga ninguna importancia a día de hoy, pero sí que es verdad que habría que partir de la base sobre qué es el feminismo. Me gustaría que, ya que tenemos la oportunidad de tener un chat aquí, o si alguien quiere hablar o exponer, de forma muy breve, grosso modo, ¿qué es el feminismo? Es lo que lanzo ahora. Yo creo que cualquier docente o cualquier conferenciante nos gusta conocer esas ideas previas que tenemos. ¿Qué sería el feminismo para las personas que estáis aquí ahora mismo? Voy a dejar de compartir porque si no, no veo el chat. ¿Nadie se anima? Tanta gente no, ¿eh? Bueno, ya estamos viendo ya respuestas en el chat. Equidad en derechos civiles, equidad. ¿Más ideas sobre qué es el feminismo? El feminismo corresponde a la lucha sistemática de las mujeres por obtener la igualdad en derechos con relación a los varones. Creer fuertemente que las mujeres merecemos respeto e equidad. ¿Más ideas? Derechos igualitarios para las mujeres. Igualdad. Bueno, está claro que con esas breves definiciones que habéis hecho, sabemos lo que es el feminismo, pero no todo el mundo tiene la percepción de lo que es el feminismo, y a día de hoy podemos decir que hay mucha controversia con este término, y el feminismo es un concepto y es una perspectiva que, aplicada a la educación, también nos trae una serie de mejoras en las aulas, y también nos hace ver lo que es nuestro mundo y cómo podemos mejorarlo. Una sociedad más justa e igualitaria. Pero claro, nuestra idea de feminismo parte de un nexo común, que es la igualdad entre hombres y mujeres, un movimiento que promueve la igualdad entre hombres y mujeres, pero también es verdad que hay veces que cuando nos planteamos esto hay diferentes formas de ver el feminismo, y no significa que no sea feminismo. Entonces esta ponencia también va sobre un feminismo determinado, que es el que me decanté después de muchos años. También tuve mis dudas, y cuando empiezas a estudiar el feminismo te encuentras que hay muchos matices: feminismo de la diferencia, feminismo de la igualdad, ecofeminismo. Bueno, en mi caso encontré que la orientación más adecuada, sobre todo para la justicia social, era el feminismo interseccional. De eso también hablaremos esta tarde o esta mañana, mejor dicho. Bien, vamos a articular para que nadie se desoriente o tenga dudas, sobre 3 puntos fundamentales. El primero es qué implica ser una docente o un docente feminista. Por eso hemos titulado Ser o no ser docente feminista. Después, en segundo lugar, la distancia feminista entre el docente o la docente y la o el discente. O sea, hablamos de: ¿existen diferentes formas de ver el feminismo según el profesorado y según nuestro alumnado, las nuevas generaciones que vengan? Y en tercer lugar, vamos a intentar poner algunos ejemplos y algunos matices sobre qué serían esas aulas feministas. Bueno, a incidir que es desde la experiencia docente que he ido teniendo, pero que por supuesto que no hará falta, si hay alguien que tiene una duda o que quiere compartir o que se vea reflejado o reflejada en alguna de las cuestiones que voy a desarrollar a lo largo de la exposición, puede intervenir, puede participar, porque no quisiera, como decía, que esto se convirtiera en un monólogo hasta el final. Y que si
alguien quiere intervenir y explicar algo que esté yo diciendo, que se pueda corroborar o se pueda ampliar con ese contexto educativo, porque entiendo que aquí ahora mismo también está profesorado, futuro profesorado, profesorado que está en la actualidad ejerciendo, que lo puede hacer sin ningún problema. Bien, en torno a ese primer punto, ser o no ser docente feminista, esa es la cuestión. Evidentemente hay tres tipos de profesorado. Por lo que he podido ver en la formación del profesorado, es aquel profesorado que es feminista, pero que tiene conciencia feminista, que sabe perfectamente que eso es un asunto fundamental. Pero también hay otro tipo de profesorado que no tiene una formación feminista, pero que si la tuviera sí que se implicaría y tendría esa conciencia. Y hay otro profesorado que, bueno, pues que influido por determinadas corrientes ideológicas y por determinadas ideas que se difunden y quizá también su negativa a poder conocer ampliamente de qué va este movimiento o por sus propios prejuicios, es incapaz de poder llegar a ver qué es ser feminista, ni tan siquiera se quiere acercar a ello, ¿no? Es decir, no lo quiero conocer y ya le pongo una etiqueta. Esa es una situación compleja que tenemos en las aulas, puede darse en mayor o en menor medida, pero en el mundo ocurre eso, en todos los países común, las resistencias a abordar esa perspectiva feminista, y los podemos ver en los currículum, como las mujeres no están presentes, lo podemos ver a la hora del lenguaje que se utiliza sexista, es decir, hay muchas maneras de ver que esto ocurre o no ocurre. Bueno, ¿por qué pongo esta bandera blanca? Porque realmente el profesorado, o por lo menos, hablo también desde mi propia experiencia, como docente me he encontrado que es muy difícil, bueno, incluso en los propios círculos sociales, ya sea en cualquier círculo familiar, profesional, es muy difícil hablar sobre feminismo. Se generan muchísimas controversias, es una especie de tambalear el mundo en el que vivimos, y por eso, bueno, pues como decía aquí Mafalda, yo opinaría que, pero mejor no tocar el tema, ¿no? Hay gente que intenta evitar hablar de esto, hay gente que se siente mal hablar de feminismo. Bien, hay que romper todas estas cadenas o romper estos obstáculos que hay y afrontar de una vez por todas, de forma dialogante, qué es ser feminista y qué es ser profesora feminista o profesor feminista. Bueno, yo he traído aquí algunos recortes de prensa de lo que está sucediendo en España, que puede que también esté ocurriendo en Chile. Bueno, en primer lugar, una situación realmente lamentable es la que ocurre, bueno, pues con el caso de esta señora que tienen aquí, se llama Ana Orantes. No sé si a alguien lo sonará, pero Ana Orantes en 1997, en un canal de televisión autonómico en España, fue la primera mujer que públicamente denunció que había estado 40 años siendo maltratada por su marido. Nunca antes se había dado un testimonio de esta manera, y bueno, pues creo que unos 10 días después, en un 4 de diciembre de 1997, fue asesinada. El caso conmovió a la sociedad española hasta tal punto que empezó a hablarse de violencia machista, y a partir de ahí se empezaron a contabilizar casos por violencia de género y se empiezan a poner todo tipo de medidas hasta que, bueno, mucho más tarde hubo una ley contra la violencia de género. ¿Hasta qué punto podemos llegar? Bueno, pues una cuestión como esta de sensibilización, que fue un antes y un después en la historia de España sobre la violencia machista, resulta que un profesor lo proyecta en su clase, en un instituto de secundaria, proyecta la entrevista de Ana Orantes y es denunciado. Y es llevado ante un juez. Como ve ahí, ante el juez, un profesor por proyectar en clase un vídeo de Ana Orantes contra la violencia de género. Es decir, esto nos invita a reflexionar hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Es decir,
cómo se puede llevar a un profesor ante un juez por proyectar un vídeo que lo que está haciendo es sensibilizar sobre una situación, dando visibilidad a algo terrible que ocurrió y que ha sido, bueno, pues el inicio de darnos cuenta como sociedad de esa violencia que no empieza cuando te pegan o cuando te maltratan, sino que empieza mucho más atrás. Empieza con roles y estereotipos que se generan en las escuelas, que se generan a través, bueno, hemos salido de las Navidades, los roles y estereotipos que generan los juguetes sexistas, empiezan mucho más allá. Bien, pero hay más casos, ¿no? En España una familia denuncia a un instituto por una actividad escolar contra la violencia de género, la denuncia viral de una profesora por falta de apoyo institucional, cuando en la pizarra pone que fuera feminazi, es decir, profesora feminista es igual a profesora feminazi. Teniendo en cuenta ahora lo que vamos a ver sobre el concepto feminismo y sobre el concepto feminazi. Bien, ser profesor o profesora feminista es un problema. Y es también ser valiente de poder afrontar esto en contra de movimientos que de alguna manera distorsionan lo que es la lucha feminista y movimientos que lo único que hacen es que se deje atrás esos feminicidios. Decía Chimamanda Ngozi Adichie, que yo recomiendo absolutamente sus libros, que también se pueden encontrar como conferencias en YouTube. Yo aquí he traído, no sé si se verá bien, no se ve bien ahora, El peligro de una historia única, Cómo educar en el feminismo. Estos libritos están también en internet y están también en entrevistas en YouTube. Decía Chimamanda que no es fácil tener conversaciones sobre género, como dice ahí. A veces irrita, tanto hombres como mujeres se resisten a hablar de género o bien tiene tendencia a restar importancia rápidamente a los problemas de género, porque siempre incomoda pensar en cambiar el estado de las cosas. Es muy habitual, pues es que siempre igual, ¿para qué vamos a hablar de eso? Hay cosas más importantes. Bueno, dice, hay gente que se pregunta, ¿por qué usar la palabra feminista? ¿Por qué no decir simplemente que crees en los derechos humanos o algo parecido? ¿Por qué no hablar de forma universal y no tener que concretar en las mujeres? Pues dice Chimamanda, pues porque no sería honesto. Está claro que el feminismo forma parte de los derechos humanos en general, pero elegir usar la expresión genérica derechos humanos supone negar el problema específico y particular del género. Es una forma de fingir que no han sido las mujeres quienes se han visto excluidas que se han visto excluidas durante siglos. Es una forma de negar que el problema de género pone a las mujeres en el punto de mira, que tradicionalmente el problema no era ser humano, sino concretamente ser una humana de sexo femenino. Durante siglos el mundo dividía a los seres humanos en dos grupos y a continuación procedía a excluir y oprimir a uno de sus grupos. Es justo que la solución al problema reconozca eso. Hay hombres que se sienten amenazados por la idea del feminismo y creo que viene de la inseguridad que les genera la forma en que se les cría, el hecho de que su autoestima se vea mermada si ellos no tienen naturalmente el control de calidad de hombre. Esto quiere decir que evidentemente, ¿por qué se habla de feminismo? Porque ha habido una mitad de género humano que somos las mujeres que hemos estado excluidas durante siglos y siglos y siglos. Por el hecho de ser mujer, pues no vas a tener una vida al igual que la podría tener un hombre. Es decir, las mujeres somos miradas con lupa si eres una mujer joven, si eres una mujer más mayor, si eres una mujer que trabaja en el ámbito doméstico, si eres una mujer que tiene una discapacidad, si eres una mujer lesbiana. Las mujeres siempre tienen ese doble peso por ser mujer en las posibles discriminaciones que existan. Bueno, aquí ella habla pues sobre la forma en la que criamos a nuestros hijos, ¿no? De esa masculinidad que también hablaremos, que es importante, y que el feminismo no solamente se ocupa de empoderar a las mujeres para que consigan esa igualdad, sino que también liberar a los hombres, porque evidentemente cuando educamos a niñas y niños en esta cultura patriarcal, en un sistema en el que las mujeres son las oprimidas, también a los hombres se les exige ser de una determinada manera, ¿no?
El hombre tiene que ser fuerte, el hombre tiene que dedicarse a los trabajos más duros, el hombre de riesgo, el hombre tiene que ser un hombre varonil, heterosexual, no puede ser sensible. Entonces también el feminismo ayuda a un mundo en el que se encuentren y puedan ser libres de tener sentimientos de todo tipo y emociones y dedicarse a cualquier profesión, tanto hombres como mujeres. Bueno, aquí a continuación pongo otra imagen que es algo que igual que Ana Orantes en 1997 en España supuso un antes y un después, la violencia machista. Sin lugar a dudas, este año el testimonio de la hija de Rocío Jurado, Rocío Carrasco, ha supuesto también un antes y un después en dar visibilidad a lo que se conoce como violencia vicaria. Bien, si veis en la imagen, bueno, es increíble que después de este caso, de poder haber sensibilizado con todo tipo de violencia sufrida por esta mujer, cuando llega a los juzgados de mano de su abogado aparecen carteles, stop feminazi. Stop feminazi por todas partes, ¿no? Es como un contramovimiento sobre esos pasitos que estamos dando poco a poco para una igualdad. Es como volver atrás, ¿no? Con una contrarrespuesta. Entonces, ¿qué ocurre, no? Sí, porque cada vez, me imagino que también eso ocurrirá en Chile, cada vez quienes sean feministas es feminazi. ¿Por qué hay tanto calado sobre esto del feminazi, eso de ni feminismo ni machismo, ¿no? Bueno, el feminismo, como veremos más en la siguiente diapositiva, bueno, tiene su base en el siglo de la Ilustración, aunque evidentemente tenemos testimonios y antecedentes históricos en cualquier parte del mundo y en épocas pasadas, pero sí que es verdad que se establece un punto importante cuando Olympe de Gouges en 1791 manifiesta la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. ¿Por qué? Bueno, pues porque en 1789 se escribió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y su propio nombre indica, por eso se habla mucho del lenguaje sexista, evidentemente se refería a hombre y ciudadano porque las mujeres estaban excluidas. Entonces existen una serie de oleadas feministas desde el siglo XVIII, pero de repente viene un señor, un periodista, y creo que eran los 90 o los 80, habla, no recuerdo muy bien la fecha de la publicación, es un periodista o un locutor que habla de feminazi. Y ya al hablar de feminazi, lo que se está hablando es de aquellas mujeres que piden el aborto, bueno, pues se habla de ellas como nazis, ¿no? Como asesinas. Y de ahí el término. Es decir, hoy en día cualquier feminista pues se le pone esa etiqueta que no tiene ningún sentido y no tiene ningún tipo de reflexión crítica sobre lo que es el propio movimiento, que volvemos a incidir, que es un movimiento que pide la igualdad entre hombres y mujeres. Bueno, pues Olympe de Gouges, toda esta trayectoria se ve mermada porque un señor se le ocurre decir feminazi y los movimientos de ultraderecha y también personas que si supieran y tienen una ignorancia, un desconocimiento, pero si lo supieran quizás no lo dirían, pues establece el mundo en quienes son feministas y quienes son consideradas feminazis. Bien, entonces esta Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana es la que realmente deberíamos tener, ¿no? Es decir, cualquier profesora o profesor que cree en la igualdad tiene que tener todo este conocimiento de qué supone el feminismo y por qué es tan importante. Bueno, en su declaración, pues en la propia Olympe de Gouges, en el artículo 1, decía que la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos, las distinciones sociales solo pueden estar fundadas en su utilidad común. Y además habla en el texto también se ve esa sororidad, hermandad entre mujeres. Bueno, entonces todo este tipo que nos lleva, como dice ahí, con un poco de humor, feminista, no feminazi, ¿no? Eso es una de las cosas que hay que luchar y que a día de hoy vamos a las clases y como empiezas a hablar sobre género, ya se te ha puesto esa etiqueta que no tiene ningún tipo de sentido. Una cosa es la definición de nazi, como se ve ahí,
bueno, está sacado del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, y otra cosa es el feminismo, principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Bien, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con el desconocimiento, fruto de la ignorancia, ¿no? Hay quien piensa que se declara, y eso lo hemos visto muchas veces en la prensa, personas que se le han preguntado, no soy ni feminista ni machista, error. Aunque pensemos, todavía hay personas que no conocen el propio concepto del feminismo, que incluso lo contrario del machismo es el embrismo, y que nunca ha existido, porque no ha habido, vamos, que sepamos hasta la fecha, no ha habido ninguna sociedad que haya impuesto el embrismo, es decir, la superioridad de la mujer sobre el hombre y los hombres oprimidos, eso no ha existido, que sepamos. Después también enfocar una situación tan grave de la violencia machista, enfocarla desde las denuncias falsas. Y cuando hablamos en clase, y esto me ha ocurrido muchas veces en la formación del profesorado, y hablamos de la violencia machista, siempre hay alguien que se centra en, es que hay denuncias falsas. Y ya por las denuncias falsas nos olvidamos del resto, que es un grave problema, como veremos en cifras. Es decir, hay un desconocimiento del feminismo. Y por otra parte, se suele decir que la igualdad está conseguida, como una especie de, como una especie de comparativa entre que el pasado las mujeres no tenían opciones a nada y hoy en día sí, y que ya con eso ya es suficiente. Entonces, eso es decir poco, porque todavía estamos a muchos siglos de lograr esa igualdad. Y otra situación es una situación producto de una visión etnocéntrica. Es que es un problema de otros países. ¿Por qué nos va a ir a feministas a solucionarlo a otros países si aquí estamos bien? Eso también es fruto de esa visión etnocéntrica, y por eso también plantearemos la interseccionalidad por este mismo tipo de situaciones. Entonces, bueno, estas problemáticas lo que suponen es que son concepciones machistas que fomentan y refuerzan el sistema patriarcal en el ámbito educativo, y que se perpetúan pues, de las siguientes maneras: un lenguaje sexista que no contempla a las mujeres, un currículum escolar en las que las mujeres no están visibles, no son visibles, no hay referentes para las niñas de mujeres, tampoco para los niños. Por otra parte, esas resistencias a trabajar en clase las desigualdades, temas considerados de desinterés y sin ninguna relevancia personal. Y después también un aislamiento de la historia del tiempo presente que en el alumnado se halla. El alumnado se halla esa burbuja y no es capaz de interpretar su pasado como sujeto histórico actual. Pero si nos vamos a cifras, porque normalmente las personas que niegan la violencia machista, las personas que se desmarcan del feminismo, pues hay que también darle datos. Esto es un barómetro de 2017 del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, que decía que 1 de cada 5 españoles, el 21,2% de 15 a 29 años, están muy o bastante de acuerdo con que la violencia de género es un tema que está politizado y se exagera mucho. La barbaridad que es que también, bueno, el 47,9% cree que la identidad y orientación sexual son el principal motivo de discriminación, seguido del racial, del aspecto físico y la nacionalidad. Pero claro, esto es de 2017, pero si nos vamos a 2021, justo en el informe de FAD, se dice que un 20% de los chicos niegan que la violencia de género exista hoy en día. Y en 2019 el porcentaje era del 12%. Es decir, ha aumentado el porcentaje en chicos que piensan que la violencia de género no existe. Ahora que está tan de moda el término negacionista, ¿no? Que son negacionistas del COVID, de la pandemia. Bueno, pues ahora se habla de negacionistas sobre la violencia machista. Después también, por otra parte, bueno, dice, voy a ver si puedo bajar esto, porque como estoy con la pantalla y no lo veo bien. Más de 7 de cada 10 mujeres consideran que las desigualdades de género son elevadas en España, frente a solo 4 de cada 10 hombres. Además, es preocupante que 1 de cada 10 chicos consideran que las desigualdades de género no existen. Muchos de estos chicos que piensan así son futuros profesores, son futuros maestros. Es decir, esto nos llega a nuestras aulas, y aquellos profesores, chicos que formamos,
Desde mi punto de vista considero muy grave formar a futuros profesores que piensan que la violencia de género no existe, porque me parece que poner en manos de profesores que no son sensibles a una violencia que seguiré dando cifras es algo muy extremadamente preocupante, pues es motivo de alarma, ¿no? Que no haya profesores que tengan una sensibilización con algo que es un problema ciudadano y es un problema mundial, es decir, que afecta a todas las mujeres de todo el mundo. Aquí, no sé en Chile si tendrán esa estadística de qué años tendrán, pero lo que es España, podemos ver que a partir de que se toman datos, de 2003 a 2020 hay más de 1000 mujeres víctimas mortales por violencia de género. Más de 1000, de 2003 a 2020. Voy a poner un vídeo, voy a dejar de compartirlo, lo voy a poner desde YouTube para que sea mejor, para que se vea por qué es tan necesario contemplar que la violencia de género no es una cuestión que está ahí, es decir, que no sé si han visto lo que suele ser el iceberg de la violencia de género, es decir, la violencia machista, el nivel de asesinato, es lo que vemos, pero detrás todavía hay una estructura que también forma parte del ámbito educativo para poder luchar contra ello y que todo eso se aprenda hasta llegar a la violencia. Yo creo que la gente no entiende que la violencia machista llegamos ahí porque antes ha existido toda una violencia simbólica que ha objetualizado a las mujeres y que bueno, voy a compartir el vídeo, a ver si lo puedo ver. Eso, vamos allá. Aquí. Marido en la localidad valenciana de Onteniente. Perdone, señora, se me ha caído una servilleta. Voy a bajar a por ella. Está bien, señora, le abro. No maltrate los cuellos y puños de las camisas. Ahora se limpian con un solo dedo. Disculpe que venga a molestarle. A cualquiera le puede ocurrir lo mismo. Cosas maravillosas le sucedan. Aquí está su servilleta. La nueva crema de manos con miel de pepinos en spray que se aplica fácil, muy fácil, para sus manos dulces de mujer. ¿Cómo? Yo siempre he creído que mi colada quedaba blanca. Haga como Julie Christie y las grandes estrellas. Irresistible. Con ese encanto Camay que hace volver la cabeza. Pero al ver la suya, noto una gran diferencia. Ah, no hay quien quite estas arrugas. No permita que su mujer trabaje tan duramente. ¿Cómo lo hace? Porque lavo todo con Omo. ¿Y plancha bien? ¡Plancha rápido! ¡Plancha fácil! Así da gusto planchar. Naturalmente, señora. Omo lava más blanco. Crímenes tan injustos y previsibles como el de María del Mar Herrero, la maquilladora asesinada la pasada semana. Las moscas son muy listas, pero ZZ es más listo que las moscas. ¡Extermínelas! El año pasado murieron 45 mujeres a consecuencia de la violencia doméstica. La gracia de la mujer es el gozo de su marido. Como resplandece el sol en los cielos, así es la belleza de la mujer. Como lámpara sobre candelero, es el rostro atrayente en un cuerpo robusto. Columnas de oro sobre losas de plata. Así son las piernas sobre firmes talones en la mujer bella. La belleza de la mujer alegra el rostro del marido y aumenta en el hombre el deseo de poseerla. El que tiene una mujer tiene un gran bien. El último informe de UNICEF sobre violencia doméstica, un estudio que destaca además que 60 millones de mujeres víctimas de malos tratos no aparecen en las estadísticas. Estas son las señoritas que aspiran al título de Miss Madrid en el certamen de belleza organizado por el diario Pueblo. De
varias puñaladas. De una cuchillada. 10 puñaladas. Una paliza. Con un machete. La descuartizó a puñetazos. La arrojara al vacío, rociándola con gasolina. 3 disparos. Degollada a puñetazos. Con un machete. Estrangulada. La paliza. 6 puñaladas. Una pala. Maltrataba con frecuencia. Un charco de sangre. Malos tratos. Con resultado de muerte. Ha sido asesinada. Ha matado. Fue asesinada por su exmarido, su esposo. Su exmarido. Su cónyuge. Su marido. Su excompañero. Estaba separada. Su marido. El que fue su marido. Su marido. Su exmarido. Su marido. Su pareja o expareja. Exnovio. No pude contenerme si ahí nomás no la maté. Bueno, lo que dice este como especie de documental es una manera de que veamos de forma muy brusca que realmente... Ay, perdón, que no he apagado el vídeo. Eso. Lo que dice de alguna manera es de forma muy, muy brusca que para llegar a esa violencia hay toda una construcción simbólica desde anuncios publicitarios, desde cómo las mujeres tenemos que ser bellas para nuestros maridos, cómo tenemos que ser objetualizadas, cómo todo eso se va construyendo. Por eso es tan importante el papel del profesorado y el papel que tenemos en nuestras aulas de cómo educar a niños y a niñas, porque esto empieza desde la infancia. Un niño y una niña, un bebé o una bebé no nace pensando me va a gustar el color rosa, voy a ser de determinada manera, voy a ser fuerte, me van a gustar los videojuegos de guerra. No va así. Es decir, por eso tenemos un papel importante desde la infancia, el profesorado, aunque es muy complicado luchar contra todos esos agentes de socialización, pero sí que hay que hacer un intento porque al fin y al cabo esto es lo que ocurre. Es decir, toda esa violencia simbólica acaba en violencia machista y las cifras desde luego son demoledoras, tanto en España como en el mundo entero, ¿no? Bien, pues siguiendo entonces, a ver. Bueno, pues nos habíamos quedado en eso, justamente en la violencia y por qué ese es uno de los motivos por los que tenemos que entender que el feminismo no es una cuestión sin importancia o algo menor, sino que tiene que estar en la agenda política, pero tiene que estar en la agenda educativa. Como decía Angela Davis, el feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas. Y si en los libros de texto no aparecemos, si en las legislaciones educativas no aparecen las mujeres, no se estudian en las materias, pues es como si no fuéramos personas, ¿no? Como si no fuéramos, no hubiéramos contribuido a nada en nuestro mundo. Bueno, estas son las cifras que decía. Y bueno, esta idea es la que permanece, ¿no? Cuando hablamos de violencia machista, pues alguien salta y dice, es que también hay denuncias falsas. Bueno, pues solo 7 denuncias falsas por violencia de género de las 168.057 presentadas en 2019. Es decir, es la manera, las estrategias para buscar desestabilizar el movimiento feminista y que no nos sumemos cada vez más, ¿no? Enfocándose en unas 7 denuncias para desacreditar la ley de la violencia de género y demás. Bueno, todo esto ¿por qué viene? Porque, bueno, desde la teoría feminista, que es una teoría que tiene años de estudio y de investigación, pues llega a la conclusión que existe un sistema patriarcal, que es un sistema, como dice Amorós y Ana de Miguel, de dominación más universal y longeva. Es curioso, pero a la vez lamentable, ¿no? Que lo que nos una como mundo sea en todas las épocas y en todos los espacios geográficos, sea que las mujeres tengamos esta situación tan lamentable. La verdad
es increíble que sea algo universal, escurridizo e invisible de todos los que existen. Están tan asentados que es difícil verlo. Un sistema que se ha levantado sobre la dominación y la explotación de las mujeres, a quienes durante milenios se ha negado el reconocimiento como seres humanos plenos y como ciudadanas. Entonces, el patriarcado, lo que decía, se van construyendo esos roles estereotipos de género. Es cuando se le dice a una niña, a un niño no llores, a una niña, ay, ¿qué te ha pasado? Entonces, las mujeres se van forjando dependientes, débiles, poco importantes, sentimentales, frágiles, tímidas, pasivas, cuidadoras, el ser para los demás. ¿Por qué no también se educa a los niños en poder cuidar de los demás? No sea una cosa exclusiva de las mujeres, sino que también de los hombres, ¿no? Un mundo que cuide a los demás. Hombres, pues los hombres tienen que ser independientes, fuertes, muy importantes, racionales, protectores, consecuentes, extrovertidos, etcétera, etcétera. Bien, es curioso porque, claro, cómo ponernos en el lugar, ¿no? Cómo saber que esto ocurre, que esto está en nuestro día a día. Aquí voy a presentarles un caso, no voy a desvelar de qué va, lo mismo hay gente, ustedes lo saben, algunas personas pueden que lo conozcan, pero vamos a ver el siguiente vídeo para que se pueda ver la situación de ser chico o chica en ambos lados. Creo que se ejemplifica muy bien. Un momentito. Estaba solo en la playa. Hola, me llamo Paul y desde hace un tiempo que vengo pensando bastante sobre la masculinidad. Hace unos años estaba en la playa, estaba solo en la playa y había ahí al lado un grupo de chicos que me invitaron a acercarme a ellos y a estar con ellos mientras bebían, reían y fumaban. Hablaban de diferentes cosas. Pero sobre todo, muchas de las cosas que decían eran una competición constante entre ellos para ver quién corría más con la moto, quién había ligado con más chicas ese fin de semana o quién había hecho más trastadas en general. Era una situación en la que yo no acababa de estar muy a gusto. Pero bueno, ahí estaba. Y hubo un momento, de hecho, en el que uno de ellos sacó unos prismáticos y empezó a hacer la broma de que iba a mirar a las chicas en topless de la playa. Y todos se rieron y lo aplaudieron. Había un chaval en el grupillo que estaba así como yo, que tampoco estaba muy cómodo. A él lo llamaban maricón. Situaciones como esta me hacen pensar en qué es lo que quiere decir ser un hombre. En si ser un hombre es estar de acuerdo con una serie de cosas con las que yo nunca he estado de acuerdo. En si ser un hombre es ser cómplice de estos comentarios. Es ser cómplice de las fotos que llegan en según qué grupos de WhatsApp absolutamente denigrantes. Es no decir según qué cosas. A veces pienso que si esto es ser hombre, yo no sé si quiero jugar a este juego. También pienso qué es lo que quiere decir ser mujer también, o qué es lo que quiere decir el género, que si el género existe, si es real, si no es una cosa que hemos creado un poco entre todas. También me pregunto que si hubiese un mundo en el que no existiese el género, si la gente tendría la necesidad de transitar, de pasar de un lado al otro. Yo lo he hecho. Yo he transitado. De pequeño no me llamaba Paul, me llamaba Carla. Y recuerdo una vez, cuando tenía 7 años, que le pedí a mi madre que fuimos a la peluquería y le pedí a la peluquera que me cortase el pelo como chico. Y lo hizo. Y fue muy maravilloso, fue un verano muy divertido. Y al año siguiente le pedí a mi madre de ir a la misma peluquería, otra vez. Justamente la misma peluquería, a la misma peluquera, a pedirle exactamente el mismo corte de pelo. Y lo hicimos y fuimos. Pero yo no sé qué pasó. No sé si mi madre le dijo algo por detrás o no sé si habían cambiado de peluquera.
Pero la cuestión es que el corte de pelo ya no fue el mismo. Me lo cortaron corto, pero ya no era un corte de chico. Ese día, en ese momento, yo creo que aprendí que eso era algo que no podía ser, que yo no podía ser un chico. Yo no sabía que los chicos trans existiesen, ni que eso fuese una posibilidad. Y fui creciendo y eso siguió sin ser una posibilidad. Hasta que llegué a la universidad, que en la universidad se te abre un mundo de posibilidades, de gente, de cosas. Y conocí a otros chicos trans. Y conocerlos y verlos y hablar con ellos me permitió darme el espacio como para pensarme, ¿no? Y todas las dudas, todos los miedos, todas las cosas que tenía dentro de mí, conseguí dejarlas un poco atrás y dar el paso y empezar a vivir en el mundo como chico. Hubo un día que estaba volviendo de la universidad y pensé, ¿cómo me llamaría si fuese un chico? Y pensé, Paul, y se me enganchó aquí detrás y me ha acompañado desde entonces. Y se lo conté a la gente y cambié el nombre en la universidad y empecé a vivir en el mundo como un chico. Y toda la gente lo sabía, menos mis padres. Y un día vinieron unos amigos de la universidad a casa y mi padre no debería haber estado en casa, pero estaba. Entonces mis amigos obviamente me llamaban Paul, y me llamaban Paul aquí, por ahí, por lo otro. Y obviamente mi padre se enteró. Y después fui a hablar con él y estaba así como molesto. Y le pregunté qué es lo que pasaba. Y me dijo que estaba molesto porque me había puesto Paul y no Carlos. Yo he transitado, yo he pasado de un lado a otro y sé lo que es el machismo. A mí me han educado como mujer, yo he sido sociabilizado como tía, he vivido en este mundo 18 años como mujer. Y he vivido el machismo en mis propias carnes. Sé lo que es estar en una asamblea, decir algo y que tu palabra no cuente y que un compañero después diga exactamente lo mismo y todo el mundo le aplauda. Sé lo que es que con 11 años te agredan sexualmente. A mí me han agredido sexualmente. Sé lo que es que te toquen el culo en el autobús. Sé lo que es que te toquen las tetas por el metro. Sé lo que es que te enseñen la polla por la calle. Sé lo que es eso. Pero ahora ya no me tocan. Eso ha dejado de pasar. En cambio ha pasado otra cosa. Hubo un día que estaba en un rodaje y era un grupo de chicas que jugaban a voleibol y estábamos en el vestuario y me pidieron que saliese del vestuario porque se tenían que cambiar. Es lógico. Pero era la primera vez que me pasaba eso y me hizo pensar en el camino que había hecho, en cómo yo había pasado de ser un objeto sexual, alguien sexualizado constantemente, a ser un potencial agresor. Sin serlo, yo sé que no lo soy, pero ahí se habían movido las cosas. Y eso me hace volver a la playa. Volver a la playa y pensar que esa era la primera vez de toda mi vida que estaba en un espacio solo de chicos, en el cual me estaban reconociendo como un chico. Y esa sensación, ese momento, lo recuerdo con una mezcla de emoción, porque estaba siendo reconocido como quería ser reconocido, pero también de frustración por todo lo que pasó y por lo que implicaba ser un hombre en ese contexto. Ese ha sido el primero de muchos. He estado en muchos otros espacios solo de tíos y cada vez que estoy en uno de esos espacios crece en mí una cierta rabia y una cierta frustración y me vuelvo como más feminista. Y me ha hecho pensar también qué tipo de chico voy a ser o qué tipo de masculinidad tengo que tener. Si quiero tener esa con la que no estoy nada de acuerdo y esa masculinidad que yo mismo he sufrido tanto tiempo, o si quiero tener otra. Entonces yo tomé una decisión consciente de amariconarme, sin que tenga que ver nada con la orientación sexual o lo que fuera, simplemente una expresión de género más. Decidí
habiendo sido siempre una tipa súper masculina y súper machorra, decidí cambiar eso. Decidí ponerme un pendiente en la oreja, sonreír muchísimo, gesticular, cerrar las piernas, bueno, pues tener dejes afeminados, sin que eso haga que sea menos hombre. Bueno, pues he intentado poner este testimonio para que se vea un poco que evidentemente estamos condicionadas y condicionados por la cultura, por cómo nos educan, por cómo nos socializamos, ya dependiendo de si eres una chica o un chico, ¿no? Yo creo que el testimonio de Paul se ve bastante bien, es un ejemplo que nos sitúa ante esa realidad. Bien, entonces sigamos. Lo habíamos dejado aquí y bueno, pues el testimonio de Paul. Y volvemos a retomar el concepto de feminista. Chimamanda Ngozi Adichie lo dice bastante bien, que feminista es una persona que cree en la igualdad social, política y económica de los sexos. Así aparece en este libro que me imagino que conoceréis, os sonará. Y por otra parte, bueno, pues Marcela Lagarde, bueno, que tiene una obra magnífica sobre qué son los estudios de género, pues habla de que estoy convencida, según sus palabras, que el feminismo es la más grande creación cultural de las mujeres en la historia. Y justamente es que esa es la historia que no conocemos, ¿no? La que no nos llega desde las escuelas. Ha enriquecido al mundo en que vivimos y nosotras, por ser feministas, hemos dado sentido peculiar a nuestras vidas, hemos hecho un gran viaje interior y por ser feministas hemos podido enfrentar avatares de la vida con creatividad. Hemos aprendido a vivir a favor de nosotras mismas y de la vida, por la vida y la libertad de las mujeres. Bien, entonces, ¿a qué nos conduce? Croco dice que es poco probable que el futuro profesorado esté preparado para enseñar las experiencias de las mujeres sin ser tratado en los programas de formación inicial del profesorado. Por eso es tan importante, pero muchas veces nos encontramos con esa pregunta que lanza Marrovi sobre que por qué el feminismo es tan odiado. Y por eso uno de los grandes retos que tenemos, si finalmente pensamos que somos profesoras y profesores feministas, es convertir las aulas en aulas feministas. Pero convertir las aulas feministas es un auténtico, como decía Bell Hooks, un acto de transgresión. Es decir, quien se atreva a hacer eso va a encontrar obstáculos, hay que tener valentía, pero también va a saber que de ahí hay un cambio social, sí o sí. Hay muchos problemas, es decir, un profesorado que no se considera feminista por ignorancia, porque no ha tenido la formación suficiente, y para eso deberíamos estar. También porque no da lugar a que en la legislación educativa aparezcan las mujeres o aparezcan las cuestiones de género, porque hay quien diga que no son relevantes, porque hay quien dice que no hay tiempo para tratar esos temas. O también otra opción es que añado una mujer y ya con eso he cumplido, ¿no? Normalmente en marzo, que se considera el mes de las mujeres, el 8 de marzo, el Día Internacional, pues se considera que la escuela se convierte como una especie de homenaje a alguna que otra mujer, a las mujeres. Eso no es suficiente, ¿eh? Hay que tomarlo con normalidad durante todo el curso. Y después hay una frase que he puesto ahí, soy feminista como Beyoncé. Esa es una idea que es porque las alumnas que nos encontramos, el feminismo que tienen las alumnas, como no lo tratan en clase, al final terminan siendo feministas porque se lo han visto a tal cantante o en tal serie de televisión o en tal programa, con lo cual llega también un feminismo un poquito, digamos, distorsionado, o también que cumple los intereses de la hegemonía cultural estadounidense o del mercado, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, como decía, bueno, aquí hay un ejemplo de una materia, Fundamentos del Arte en España, que podéis ver cómo está lleno de artistas a estudiar o a enseñar, y bueno, de mujeres poquitas, y podemos decir que por lo menos esto es un avance, o sea que todavía hay mucho que hacer. Claro, como las mujeres se han convertido en las protagonistas de ese ámbito doméstico, de la artesanía, de la cultura popular, todas esas mujeres anónimas se han quedado por el camino, y al final lo que se enseña en el currículum son aquellos personajes del ámbito público que sí son relevantes, como Napoleón,
pero no sería relevante pues este tipo de obras a las que se dedicaban las mujeres, ¿no? Que están más vinculadas a lo que decía, al espacio doméstico, a la gastronomía, a las flores, a este tipo de objetos. Bien, entonces, ¿qué pasa? Contra esa idea de no hay tiempo hay que asumir un compromiso social. El currículum, al fin y al cabo, como dice ahí, es una selección limitada de cultura. Y esa cultura que nos llega a nuestro currículum, bueno, pasa por ejemplo, en África, ¿no? Es decir, que en propios países africanos estudien antes la cultura europea que la suya propia, es algo que nos choca, pero que lamentablemente es real. Entonces esa selección de la cultura se presenta como universal, una cultura hegemónica, patriarcal, clasista, blanca y eurocéntrica. Y la idea es invertir el currículum, invertir esa hegemonía, y por esa hegemonía entendemos esa hegemonía del varón, del poder público, el político, y que se deja atrás otro tipo de historia, la historia local, la historia oral, en las que las mujeres sí están ahí. Por eso se propone, o por lo menos yo siempre tengo la idea de un currículum feminista interseccional. Pero ¿qué significa ese feminismo interseccional? Bueno, el feminismo interseccional es un instrumento de análisis para, como dice Gili Bill, para resolver problemas propios o de otras personas. Es un instrumento al alcance de todos para avanzar hacia un futuro más justo. Se pueden analizar las situaciones de sistemas de dominación, discriminación y opresión hacia grupos excluidos de la historia debido a la raza, el origen étnico, la clase y el género. Esta es la matriz de Hills, que es una de las más importantes, donde se puede ver en la parte de arriba lo que es la dominación y la opresión. Es decir, si coges un libro de historia, si coges cualquier disciplina, me voy a la historia que es la más cercana para mí, la historia del arte, o incluso la manera de enfrentar el ámbito educativo, siempre prioriza lo siguiente: el varón, el androcentrismo, el blanco, europeo, el heterosexual, la edad también es importante, la clase alta, el elitismo, la apariencia, la clase alta, el inglés, bueno, la religión tiene que ser normalmente es la católica, la religión que oprime, y bueno, esto es de alguna manera un ejemplo de cómo lo interseccional nos ayuda a comprender que por eso decía que el feminismo es común, porque tiene una idea común, que existe un sistema patriarcal que divide el mundo en mujeres y hombres. Las mujeres están en el lado de la opresión. Pero claro, hay que tener en cuenta, una mujer negra no es lo mismo que una mujer blanca, no es lo mismo una mujer de clase alta que una mujer de clase baja, no es lo mismo una mujer anciana que una mujer joven. Por tanto, el feminismo interseccional lo que indica es que las mujeres van a tener una serie de circunstancias que hay que tener en cuenta según su condición, según su raza, según su clase, según su orientación sexual, porque todo eso hay que entenderlo y hay que acercarse. Entonces no basta con decir mujeres y hombres, hay que ver más allá, y las mujeres van a sufrir una doble discriminación, triple o cuádruple, según la situación que tenga en el contexto en el que se encuentre, ¿no? Por eso muchas veces, pues, bueno, pondré ejemplos después de mujeres afrodescendientes en España que se sienten discriminadas y no se sienten comprendidas por esas mujeres blancas que tienen esos privilegios, ¿no? Desde ese feminismo. También otra idea importante, que lo decía en el vídeo Paul, qué tipo de masculinidad. En todo esto de la interseccionalidad también se aplica la masculinidad. La masculinidad existente es la hegemónica, pues definida pues como la complicidad con la subordinación de las mujeres, en que marginaliza el resto de razas, hegemónica ejerciendo el poder sobre los demás, y que anula la orientación sexual que no concuerde con la heteronormatividad. Es decir, que se podría hablar de una masculinidad cómplice, que establece sus diferencias por género, marginalizada por raza, jerárquica por clase y subordinada por el tema de la orientación sexual, ¿no? El hombre
que asuma esa masculinidad hegemónica no va a poder ser homosexual, tendrá que ser heterosexual y blanco. Bien, entonces para poder entender todo esto hay que deconstruir las imágenes que tenemos, es decir, cómo despertar la conciencia del alumnado, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de cómo la historia, la religión está protagonizada por hombres, pero más allá de que se pueda hacer una alternativa a mujeres, pues con mujeres negras. Por tanto, cuidado cuando intentemos visibilizar, porque también tenemos que visibilizar otras realidades de otras mujeres. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de un videoclip de Beyoncé y Jay-Z que intentaron de alguna manera reivindicar en el Museo del Louvre esa otra historia negra, pero claro, también aquí entra al hablar de lo interseccional que ellos pueden, porque al fin y al cabo están haciendo alarde de la clase social alta y de su alto poder adquisitivo que les permite cerrar el Museo del Louvre y grabar esto. Entonces, ahí es lo que vemos también el poder económico. Otra idea que tenemos, que es un gran recurso educativo, son el concepto de performance. Y bueno, una de las performances más importantes que ha habido y que tenemos es la de las tesis, Un violador en tu camino, pero que también aquí podemos ver, bueno, parte de la letra dice: el patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves, el feminicidio, impunidad para el asesino, la desaparición y la violación. Esta performance fue traducida y se llevó por todo el mundo y se sigue escuchando, pero claro, el contexto en el que surge en Chile es muy distinto al que fue acogido en España. Por ejemplo, en España la lectura que se hacía es desde justamente lo que estaba ocurriendo con un caso que fue, bueno, que ha sido muy controvertido, como es el caso de La Manada en España. Entonces, claro, dependiendo del contexto en el que nos encontremos, esta letra nos sirve a todas las mujeres del mundo, pero a cada uno o a cada una según lo que esté ocurriendo en nuestro contexto, en nuestro espacio, porque los problemas de las mujeres tenemos un frente común que tenemos que unirnos, por eso se habla de esa llamada de la sororidad, pero también con nuestras diferencias. Por eso es tan importante esa interseccionalidad, porque no es lo mismo el contexto en el que surge esta letra en Chile que cómo lo aceptamos en España en el contexto en el que nos encontrábamos con el caso de La Manada. Bien, eso que os decía también de añadir alguna mujer y ya está, con esto lo he salvado, no es suficiente. Es decir, las mujeres tienen que estar presentes siempre. Y bueno, pasando al segundo punto, distancia feminista docente-discente, aquí voy a ser un poquito más breve porque bueno, lo puedo sintetizar de alguna manera. Os decía antes que soy feminista como la Beyoncé, ¿no? Se dice mucho, o como la que esté en el momento, como Rosalía. Cuidado con eso, porque ese feminismo que nos vende la cultura mediática, las multinacionales, la industria de la música estadounidense, bueno, es al fin y al cabo producto de lo que se conoce ahí como posfeminismo. Es decir, es como sumar el feminismo, pero dándole una apariencia desde lo mediático. Bueno, hay un vídeo, no sé si lo habrán visto, sobre Formation, que es como un canta que Beyoncé es la líder, que llama a la reivindicación de las vidas negras importan y todo esto, pero... y que bueno, que tiene una canción que justamente en su letra dice la definición de Chimamanda sobre feminismo. Vale, hasta aquí todo muy bien, hay muchas jóvenes que gracias a esto se definen como feministas, porque en el colegio o en los institutos no se habla de esto, entonces lo encuentran en lo mediático, encuentran en sus ídolos pues este tipo de conceptos. Eso está bien. Pero claro, hay que tener en cuenta que eso responde a modas. En 2003, cuando Beyoncé sacó ese primer videoclip, Crazy in Love, resulta que es que aparecía dentro de un coche en el que su marido, el que es su marido ahora, le prendía fuego. O sea, un videoclip con un total ejemplo de violencia machista y de asesinato.
Y después, unos años después, pues como se lanza que está de moda el feminismo, pues ahora Beyoncé abandera el feminismo. Pues cuidado con esto, porque bueno, yo creo que este videoclip la gente todavía no es consciente de lo que ha visto, pero es así. Aquí tienen la secuencia, es decir, le prende fuego y supuestamente pues la asesinaría. Lo que pasa es que apareció después de repente bailando al lado de él, de la nada, pero previamente esa secuencia ha existido. Bien, la cultura mediática es importante introducir en las aulas. Hay que explorar qué es lo que nuestro alumnado le gusta desde lo que ven en su entorno, desde lo que son fans, porque eso también nos puede ayudar a deconstruir todos esos relatos. Y por eso es importante, tengo este libro aquí que también es muy interesante, que se llama Feminismo y Pedagogías de la Vida Cotidiana, que justamente dice, nos enseñan desde fuera y dentro de la escuela a ser niñas, chicas y mujeres, y en el camino vital programas y series de la televisión que nos educan en la infancia. Las revistas adolescentes hacen pedagogía, la cultura popular ejerce una pedagogía pública, la maternidad se proyecta como pedagogía. Son esas pedagogías de la vida las que confluyen en un aula, tanto por parte del alumnado como por parte del profesorado. La manera en la que diferentes agentes socializadores han educado en cómo deben ser la amistad o bien la enemistad entre las chicas y la fraternidad entre chicos. Es que en las clases se va forjando esto, ¿no? Hay muchos estudios de cómo el profesor o la profesora se dirige al alumnado, como la mayor parte, los chicos suelen ser más habladores, aunque hay veces que no es así. Lógicamente esto no es algo que se dé siempre. Cómo se suele recordar más los nombres de los chicos que de las chicas. Hay todo un sistema que hay que ver desde un aula, pero con esto no quiero decir que esto se dé siempre, ¿no? Esos son estudios que se han llevado, que se ha comprobado. Entonces, esas pedagogías de la vida cotidiana, volviendo a lo que estamos diciendo, también tienen que verse en el ámbito educativo, porque no pueden dejarse así, sin tener un filtro, ¿no? Sin que se pueda reflexionar desde la educación. Y bueno, yo aquí también he rescatado, por ejemplo, el caso de la cantante chilena, Denise Rosendahl, que bueno, pues he rescatado noticias que hablan que es la nueva icono feminista de la música, como también tiene un videoclip que es Ni un fruto, que lanza un tema con profundo mensaje feminista. Bueno, una parte de la letra dice, no hay mejor herramienta que el de analizarse. Pues sí, evidentemente el análisis tiene que estar, pero aquí vemos cómo muchas de nuestras alumnas y de nuestros alumnos encuentran desde feminazi, feminista, el machismo, todo eso lo encuentran afuera, en la educación no formal. Y cómo no, en las redes sociales, ¿no? Estamos en esa idea del like luego existe, el dislike luego te excluye. Bien, pese a que ahora se habla de una generación Z, que yo creo que en Chile, con todo lo que está pasando, yo creo que sí, que puede existir una generación Z chilena, y son toda esta generación jóvenes implicada políticamente y socialmente en los problemas de nuestro mundo, desde el cambio climático, desde el feminismo, desde el colectivo LGTBQ+, pero sin embargo seguimos teniendo en cuenta esos estereotipos y todos esos mandatos físicos que nos imponen las redes sociales, ¿no? Aquí, bueno, me llamó la atención el caso de Adele, ¿no? Porque dice, pocas veces perder dio tanto. 8,6 millones de likes en Instagram en 24 horas y por lo que se desprende de su sonrisa, mucha felicidad. Ha llevado mucho deporte y ha llevado una dieta no muy saludable. Bueno, pues aquí vemos las contradicciones, ¿no? Una llamada generación Z, pero a la vez una generación de jóvenes que tienen como modelos esto y que se guían por ese físico. Y bien, llegando a la última parte, las aulas feministas, como decía, que es todo un acto, como decía, de bell hooks, de transgresión. Bien, las aulas feministas nos podrían permitir
derribar ese patriarcado. Ni tan, es decir, no podemos decirlo como objetivo, pero sí que es verdad que podemos dar unos pequeñitos pasos para que eso no se dé, para que nuestras alumnas y nuestros alumnos y nuestro profesorado entienda que tiene un papel fundamental para que no se perpetúen esos roles y estereotipos y no se perpetúe esa desigualdad. Y lo más importante, un mundo sin violencia machista, sin terrorismo machista. Entonces, derribar el patriarcado no significa reemplazar la dominación de los varones por la dominación de las mujeres. Esto tiene que quedar muy claro. La labor de las mujeres feministas y de los hombres profeministas es liberar a todos de un sistema que es opresor, y eso tiene que quedar claro tanto para las mujeres y restrictivo para los hombres. No solo afecta a las mujeres al ubicarlas en un plano de inferioridad, sino que restringe y limitan también a los hombres, como decíamos antes. De nuevo, lo traigo aquí, pero con la intención de que quede claro, ¿no? La importancia de que no solamente es ser feminista, sino también saber el contexto de las mujeres. No es lo mismo el contexto en el que yo puedo estar, que el contexto que puede estar otra compañera, o el contexto que yo pueda estar como profesora. Es decir, no es lo mismo también que una profesora feminista se encuentre en un centro educativo sola, a un centro educativo con varias compañeras o compañeros que hacen piña. Eso es muy importante también saberlo. Es decir, es importante saber que en qué manera una profesora puede ser feminista en un contexto adverso. Eso es complicado. Y también dependiendo de en qué situación está ese centro. No es lo mismo un centro que tenga diferentes condiciones que las de aquí hay, ¿no? Un centro que disponga de ese privilegio y otro que no lo tenga. Bueno, Bell Hooks dice algo importante, que dice: el feminismo es un movimiento para acabar con el sexismo, la explotación sexista y la opresión. Eso es lo que hay que conseguir en las aulas, aunque sea un mínimo camino que hagamos. Y en este sentido también forma parte de las aulas feministas de convertir en espacios cero acoso escolar y ciberacoso. Eso también es importante que tengamos en cuenta. Os voy a leer el caso de una compañera que sufrió acoso escolar como chica afrodescendiente. Dice: yo siempre solía sentarme en la primera o segunda fila pese a no tener amigos o amigas en mi clase. Una clase que a diario se mofaba de mi pelo con un apodo que me ridiculizaba allá donde pasaba. Desde cartas anónimas riéndose de mí a insultos racistas. Se podría decir que el instituto hasta ese curso, tercero de la ESO, estamos hablando de unos 15 años, hasta que un profesor decidió, en lugar de llamarme por mi nombre, decirme ese apodo que tanta ansiedad me generaba delante de toda la clase. Ahí empezó todo. Dejé de estudiar, total, ¿para qué? Comencé a odiar mi pelo como nunca antes había hecho. Hasta ese momento me lo escondía en moños, coletas o con diademas grandes. Desde entonces solo quería alisármelo, hacer desaparecer cualquier rasgo de burla, mis raíces afrodescendientes, sin referentes ni cercanos ni lejanos, fue mi caída libre y en picado. Y es que quizás que el profesor pasara esa línea significaba la legitimación para que cualquiera tenga la potestad de reírse de mí. La educación racista está presente cuando enseñas que Colón descubrió América, cuando haces distinciones entre tus alumnos y alumnas. Qué importante es la figura del profesorado. Aquí se ve claramente, ¿no? Por tanto, teniendo en cuenta ese acoso, el ciberacoso, los datos que hay, es que el 70% de las víctimas de ciberacoso escolar son chicas. Es decir, eso también hay que tenerlo presente como una lucha. Cuestiones importantes para poder también tener esas aulas en procesos de alfabetizar audiovisualmente, de ponernos en el lugar de la publicidad, del cine, de todo eso que el alumnado tiene en su entorno o el futuro profesorado que formamos, pero que también actúe, ¿no? Lo veíamos con las tesis, la performance, poder producir tú misma los propios mensajes en positivo. Porque siempre tendemos a construir herramientas educativas que hagan críticas del sistema, pero no hacemos propuestas. Y entonces nunca tenemos valores positivos y modelos en quien fijarnos. Aquí puedo enseñarles un método que creamos,
y que está publicado en Didáctica de la Utopía, o cómo enseñar y aprender pensamiento crítico creativo a través del artivismo. Y es una serie, esto es mucho más amplio, son muchas más categorías, pero es como poder coger cualquier texto visual, texto escrito, texto cinematográfico, cualquier texto que tengamos, una fotografía o lo que sea, lo que queramos someter, hacerle una serie de preguntas como aceptación, exclusión social, etnocentrismo, porque muchas veces el problema que tenemos es que nadie nos pone, nos saca de la caverna, ¿no? Como decía Platón, no salimos de esa caverna digital y no logramos ya distinguir qué está bien de qué está mal y cuál es el trasfondo de lo que observamos. Y bueno, hay muchas posibilidades, por ejemplo, de si vemos que a las chicas y a los chicos les gusta la cultura popular, desde videoclip, videojuegos, poder llevarlos al aula, como en este caso. Llevamos un videoclip que es el de Pamala Yo, una canción que se puso muy de moda, y enseñamos filosofía a las filósofas a través de esos videoclips. O, por ejemplo, también hicimos una especie de método para poder reconocer qué tipo de masculinidades podían ver los chicos y las chicas en los videojuegos. Y también, como no, las obras artísticas del pasado también nos ayudan. Si ponemos esta obra, pues se piensa que es una señora que está siendo retratada, es muy guapa, pero realmente es una pintora, ¿no? Y a diferencia de su maestro, pues no podía pintar con la paleta y el pincel. Son cosas que nuestro pasado también tiene que estar, ¿no? Cómo eran las mujeres. Y en este caso hay que resaltar que una mujer de clase media alta, ¿no? De la burguesía, pero otras mujeres, esas otras mujeres anónimas. Se pueden hacer vídeos, también nos pusimos a hacer un vídeo para conocer la vida de esas mujeres, poner a niños y niñas a representar y a pintar las obras de esas mujeres que son bodegones, que también son invisibles para esa historia del arte. Y bueno, pues aquí hay algunos proyectos de vídeos que pueden verlos en la página de nuestro canal de YouTube, ellas también pintadas. Y también algunas pautas, ¿no? de cómo acercar a mujeres, en este caso artistas. Bueno, pues no solamente es hacer una biografía, pues preguntarse a qué clase social pertenecían. No todas las mujeres podían ser artistas. ¿Cuál es el nombre con el que se conoce a ese artista? Las mujeres normalmente tienen muchos seudónimos y otras responden a los apellidos del marido. Otras lo hicieron de forma anónima. Todo eso se debe saber. ¿Recibía remuneración económica? Y si no lo es, ¿por qué? No se conocen los obstáculos que tenían las mujeres y eso impide después para los niños y las niñas pensar que ¿por qué no hay tantas mujeres? ¿Por qué no llegaron? Pues porque tuvieron una serie de obstáculos, ¿no? Si tú enseñas filosofía y no enseñas ninguna mujer filósofa, parece como que las mujeres no tenían capacidad para pensar. Entonces, cuidado con todo este tipo de cosas. Hay que ofrecer modelos referentes y también explicar cuál era sus circunstancias diferentes a los de los varones. Por ejemplo, aquí una de las preguntas es cómo firmaba sus obras, si se autorretrató, algo que sí veríamos en los varones. El proyecto geolocalizador, que es geolocalizar en el patrimonio en femenino. Y bueno, aquí también representar las obras de los bodegones. Y bueno, ¿por qué dar visibilidad? Porque nosotras tenemos que construir en esas aulas feministas un nosotras, una historia de nosotras, un legado cultural de las mujeres y ser referente no solo para las chicas, sino también para los chicos, igual que tenemos modelos masculinos para nosotras, también tiene que haber referentes femeninos tanto para chicos como para chicas. Que tratar estos son problemas sociales relevantes fundamentales para la educación ciudadana, que hay que hacer una ruptura de roles y estereotipos y que no solo es suficiente una formación feminista, sino que tener conciencia. Al adquirir una conciencia estamos dispuestos a cambiar las cosas y a cambiar el mundo. Y bueno, pues ya terminar con esta frase de Bell Hooks. Bueno, yo tengo como una de mis grandes favoritas Bell Hooks, recomiendo este libro que es Enseñar a transgredir, un libro magnífico donde aboga por esas aulas feministas.
y ella dice que el aprendizaje es un lugar donde se puede crear un paraíso en el aula, con todas sus limitaciones. Sigue siendo un escenario de posibilidades. En ese campo de posibilidades tenemos la oportunidad de trabajar a favor de la libertad, de exigirnos a nosotros y a nuestros compañeros y compañeras una apertura de mente y de corazón que nos permita afrontar la realidad a la par que imaginamos colectivamente cómo traspasar fronteras, cómo transgredir. Y eso es la educación como práctica de libertad. Y nada, muchas gracias y estoy ahora a disposición de debate, preguntas que queráis que abordemos. Gracias, Laura. Sí, hemos tenido muchísimos comentarios que se están escribiendo en el chat. Y no sé si alguien quiere tomar la palabra tanto para hacer el comentario que escribió, o Maximiliano tiene la mano levantada. Maximiliano. Te escuchamos. Después está Patricia, que pidió la palabra. Tiene el micrófono. Beatriz, a lo mejor me puedes ayudar con eso. Claro. Hola, ahora sí. Yo voy a mirar acá si lo puedo ver. Ahí se escucha. ¿Aló? ¿Ahora sí? Ya. Buenas tardes, Laura. Buenas noches allá en España. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mira, bueno, yo no conozco mucho sobre el tema, pero sí he hablado bastante con mi pareja respecto a esto. No conozco en profundidad y ella siempre me habla de, más que utilizar la palabra igualdad, sino que equidad. Entonces quería que, si es que tú nos puedes explicar esta diferencia para que podamos entender básicamente qué es lo que busca el feminismo en sí, si es que busca la igualdad o la equidad de género. Bueno, equidad en general también, en todos los aspectos de la vida. De hecho, estaba leyendo un libro de Tomás Piketty respecto al socialismo feminista. Entonces también explicaba ciertas cosas, la desigualdad, por ejemplo, en Francia, la desigualdad salarial, que tradicionalmente se ha dicho que está entre el 20%, pero Tomás Piketty dice que, ojo, en realidad esto llega al 64%, porque es una amplia brecha salarial entre hombre y mujer. Gracias, Maximiliano. Pues cuando hablamos de feminismo, evidentemente para resumir y concretamente en una frase, un movimiento que promueve la igualdad, pero efectivamente encaja la igualdad y la equidad, por supuesto. ¿Por qué? Porque una cosa es pretender iguales derechos, tanto para hombres como para mujeres, para todos los seres humanos, pero la equidad implica dar a cada uno lo que necesita. Entonces es muy importante la equidad para este enfoque del feminismo interseccional, es fundamental. ¿Por qué? Porque lo decía antes, lo he dicho durante toda la exposición, no es lo mismo una mujer de clase alta que esté hablando de feminismo que una mujer que esté pasando penalidades, una mujer soltera con hijos o una mujer afrodescendiente en España o una mujer negra en África o una española o una chilena. Entonces, ¿qué ocurre? Que las mujeres, lógicamente, pedimos la igualdad, pero cada mujer en cada contexto pues necesita esa equidad, porque la equidad es lo que nos permite decidir que todas somos iguales y todos somos iguales, pero en cada contexto se necesitará una serie de medidas diferentes para conseguir esa igualdad. Entonces, por supuesto que la equidad entra dentro, igualdad, equidad y justicia social. Eso por supuesto que sí, que van de la mano. Patricia. Hola, ¿se escucha? Sí.
Gracias. Bueno, en primer lugar, mis disculpas por la cámara, Laura, pero tengo muy mala conexión, entonces prefiero tenerla apagada. En primer lugar, obviamente agradecerte una vez más, escucharte, la verdad es que para mí siempre es un agrado, sobre todo hablar de estos temas súper interesantes, y me quedó dando vueltas mucho un comentario que tú hiciste al respecto de que es súper importante partir de la infancia. Es decir, finalmente todos los prejuicios que nosotros adquirimos como personas, como seres humanos, vienen desde chicos, desde chicas, es decir, y también principalmente de la casa, ¿no? Es súper importante que la labor docente no es el único trabajo, sobre todo cuando los estudiantes y las estudiantes vienen con su, digamos, sus preconcepciones desde el hogar. Y ahí se hace súper complejo hablar de diferentes temas, de diferentes problemas sociales relevantes, no solo de este, cuando en la casa no se habla o algunos comentarios que como aquí nos habla de política y finalmente no hablar de política conlleva a que luego no tengamos una conciencia democrática del valor del mismo y finalmente son algunas veces temas tabú, ¿no? Y creo que efectivamente estamos espero no que tantos siglos, pero mucho tiempo de avanzar sustancialmente, pero también a uno le queda un poco la fe de que hace el siglo pasado las mujeres no podíamos votar, entonces en ese sentido yo me pregunto muchas veces qué pasara si hoy en día se nos dijera no pueden votar por ser mujeres, porque finalmente siempre fue así. Nos empoderaríamos más, ahí empezaríamos a creer en el feminismo y también un poco las susceptibilidades que creo que parten desde la total ignorancia, como escribí un poco en el chat del feminazi, es decir, es como la excusa de la persona que ignora el concepto y que quiere ignorarlo también, porque tu presentación tenía varios conceptos, varias definiciones, que en el fondo también yo lo extrapolo cuando hablamos de dictadura en Chile, es decir, la dictadura es la dictadura. Hay que buscar una definición, hay que entenderla, comprenderla, más allá de cuáles son mis orientaciones políticas, si estoy a favor o en contra de un partido político u otro. Entonces creo que también pasa por este desconocimiento y con esto cierro el anonimato que nos entregan las redes sociales, ¿no? De poder decir cualquier cosa, de ver cualquier video, cualquier testimonio y creer que es cierto sin siquiera cuestionarlo. Y eso también tiene que ver un poco con el pensamiento crítico, ¿no? Creo que eso es fundamental y eso es lo que finalmente la escuela debe entregar. El pensamiento crítico, la escuela como un espacio de reflexión, de acción, no solo de reflexión, sino que de acción, creo que es súper importante. Y en ese concepto valoro mucho lo que tú señalas y transmitir también la importancia de este trabajo de la casa y de la escuela, en este empoderamiento de nuestros niños y de nuestras niñas finalmente, que es súper importante para que el día de mañana no se sientan pasados a llevar por testimonios como el que tú mostraste el segundo, que es súper potente y emotivo, la verdad. Y dicho sea eso, también quisiera representar un poco a algunas personas del chat, así que tú puedes compartirnos también esos links completos, te lo agradeceríamos mucho, pero ese es como mi comentario general y darte las gracias nuevamente, Laura. Gracias, Patricia. Bueno, todo lo que has dicho me sumo a esa reflexión tan importante que has hecho. Es fundamental la infancia porque, bueno, yo recuerdo que cuando estuve de prácticas con niñas y niños de 5 años, recuerdo que un niño teníamos como un muñeco y decía, no, yo no pienso tocar eso, porque eso es de niña, no lo pienso tocar. Y llegaba a decir, no, porque además mi padre me ha dado indicaciones de que yo no tengo que entrar en la cocina, que la cocina es de mujeres. Y claro, yo miraba el calendario y digo, ¿en qué año estamos? Pero eso es una de las cosas que es difícil pensar que siga ocurriendo y ocurre. Y también la labor docente es fundamental, porque hay veces que ese niño, como decía, eso es un ejemplo, un caso de niño que está viviendo en su casa, si no logra que en su escuela deconstruya esa idea, no habrá ningún espacio donde alguien le diga, no, eso no puede ser así. Aunque tú lo lleves en tu casa así, enseñarle unos valores en igualdad de género, eso debe estar en la escuela, sí o sí. Lo que ocurre es que es un poco complicado, porque claro, hablabas del anonimato en redes sociales, ¿no? De todas esas definiciones que yo he dado, bueno, pues me pasó en noviembre que di una conferencia en el máster de profesorado allí en Málaga, y era asombroso cómo había estudiantes que, pese a decir eso, seguían negando que el feminismo era eso. Es decir, aunque vieran la definición, es imposible. Entonces, hay que partir de la base que en un aula
entra dentro de aceptar tener que calmar tus nervios para posibles estudiantes que presenten, pues lo vamos a decir claramente, que sean machistas. Eso va a ocurrir, porque y por mucho que hagas, a algunos los vas a convencer porque no tienen esa formación y efectivamente, como tú hablas de la ignorancia, son ignorantes, pero otros no va a poder ser, porque ya es una cuestión asentada, en la que creen firmemente y que no puedes convencerlos. Entonces, el aula se convierte en un espacio, pues, como yo he escrito en algunos sitios, heterotópico, un lugar diferente que tenga que asumir y acoger y comprender y acercarse a todo el mundo, pero intentando ser valiente y ser una profesora que al fin y al cabo no decaiga, porque a mí me pasó en un curso que tuve un alumno pues machista y que cada vez que yo intentaba hablar de género, yo lo pasé mal. Llegó un punto que cada vez iba hablando menos sobre género, porque me daba la impresión que lo estaba, que de alguna manera se sentía mal en clase y no quería que se sintiera mal en clase. Oye, pero eso no lo podemos hacer. No podemos hacer que porque un alumno se sienta mal en clase por hablar de igualdad, tú dejes de hablar de ello o te sientas mal. Entonces ahí por eso hablo de un poco el concepto de Bell Hooks de la transgresión y la valentía. Tenemos que ser valientes para saber que si eso no lo hacemos, habrá generaciones que no le llegará el mensaje, porque el papel del profesorado es fundamental en la sociedad. Y aquellos espacios donde es un espacio familiar, donde niños y niñas encuentran paz, encuentran como una especie de familia. Y si no la tienen, si se encuentran mal en casa, es un hogar al mismo tiempo, pero ese espacio tiene que ser un espacio feminista, porque si no tienen en su entorno eso, tiene que haber alguno donde le dé esas herramientas críticas y donde podamos de alguna manera salvar a esa persona de tener una visión del mundo desde un punto de vista del opresor. Y tenemos que intentar eso, pero sí que reconozco que esto que hablo yo es complejo, es muy complejo. Esto yo no quiero, esto no es algo que se pueda conseguir fácilmente y también sufrimos. En el camino, la profesora, el profesor feminista, más bien las profesoras, porque también tengo que decir que los profesores feministas son mejor vistos, porque hasta en eso es una especie de fíjate, un hombre se dedica a dar visibilidad, que está muy bien, pero bueno, es nuestra lucha y también las profesoras sufrimos más al hablar sobre estos temas. Entonces sí, efectivamente, como docentes tenemos que dar esas herramientas críticas feministas, tenemos que dar esa especie de alfabetización crítica feminista para que desde la infancia, niños y niñas, aunque tengan ahí un discurso que le pueda venir de las series, de los dibujos animados, que le pueda venir de su entorno más cercano, al menos que tengan otro discurso sobre igualdad en la escuela, ¿no? Eso es necesario. Creo que se pegó Silvana. Gracias, Laura. Ahí está. Gabriela. Sí, quería dar una opinión con referente a eso. Buenas tardes primero que todo a todos. Me parece súper interesante lo que estaban tocando y cómo se va transformando este concepto y se va integrando el concepto de feminismo en la sala de clases. Yo, por ejemplo, tengo la fortuna de estar en un colegio femenino de puras niñas, pero también lo veo con una tremenda responsabilidad. O sea, todo lo que los docentes hacemos impacta directamente en todas estas futuras mujeres, en estas futuras ciudadanas, y nos lo tomamos, la verdad, con mucha responsabilidad, tanto al punto de que hemos cambiado de las directrices del colegio. O sea, es un colegio, primero que todo, católico, marista,
pero también hemos podido jugar y cambiar el paradigma del colegio. Por ejemplo, las clases de orientación están abocadas directamente a desarrollar el autoestima de las estudiantes. Hemos desarrollado talleres para padres en donde involucramos al resto de la comunidad escolar, en donde ellos entienden y aprenden, por ejemplo, por qué es importante el feminismo, por qué es importante que las estudiantes tengan una autoestima que sea muy potenciada, ¿no? Que es importante para ellas como mujeres, como personas, como seres humanos. También hemos desarrollado protocolos para estudiantes que son trans, ya que las tenemos dentro de la escuela y que de hecho el presidente del centro de estudiantes es trans. O sea, no existe una diferencia entre géneros, entre hombres y mujeres, en que este es trans y este no. La verdad, estoy muy orgullosa de lo que hemos podido construir. Obviamente siempre uno tiene que ir trabajando, pero creo que también tiene que ver con cómo estos cambios en el paradigma, cómo estos cambios a nivel de lineamientos institucionales van afectando el aprendizaje de los estudiantes. Ya, de hecho, por ejemplo, el lenguaje inclusivo en el colegio donde yo trabajo no está prohibido. ¿Ya? Y los estudiantes lo agradecen así. Y muchos, cuando uno no se refiere de esa forma, dice, ah, pero profe, espere, que aquí hay de todo. No es solamente estudiantes mujeres u hombres. Entonces eso creo que es tremendamente rico. Yo lo quería compartir porque muchas veces uno dice, bueno, ¿cómo transformo mi sala de clases? ¿Cómo me voy a la práctica? ¿Cómo hago que esta teoría se desarrolle en actitudes que son concretas? Bueno, a través de las clases de orientación, por ejemplo, de las charlas con los padres, de democratizar la sala de clases en donde el profesor no sea simplemente el que da el conocimiento, sino que ellos sepan que todos pueden dar su opinión y que todos tienen que responsabilizarse por eso y que existe una formación ciudadana constante, ya para entender que somos todos personas, ya, pero quería compartir eso también porque Laura dio el ejemplo de las chicas que son de raza o descendiente afroamericana, y bueno, yo tengo personas que son haitianas en mi curso, y las mamás me contaban, no, es que ellas lo único que quieren es alisarse el pelo, porque querían sentirse parte de la sociedad, comillas, chilena, que claro, nosotros no somos rubios ni nada, pero no tenemos ese cabello, y ella quería sentirse parte de algo. Y yo les dije, no, po, al contar de eso también tenemos que reforzar esas temáticas de no caer en este estereotipo, y lo hicimos durante nuestra clase de orientación, y les sirvió muchísimo. O también para evidenciar, por ejemplo, cómo ellas han sufrido discriminación o han sufrido acoso, por ejemplo. Yo tenía una estudiante que me decía, profesora, yo me cambio de ropa 14 veces antes de salir para ver cómo o qué es lo que me queda mejor para que nadie me moleste cuando salgo a la calle. Entonces, ese tipo de cosas, Silvana, ese tipo de cosas, por ejemplo, nos dan luces de cómo tenemos que ir cambiando nuestra forma de hacer educación. Y respondiendo aquí la pregunta del chat de Silvana, dice, ¿y para cuándo entonces hacer el colegio mixto? También es algo que se ha planteado. Sí, porque los maristas ya lo han hecho. Sí, y la directora, por ejemplo, del colegio sabe que eso es como el siguiente paso. Sabe Genial. Que es el siguiente paso a cambiar, pero estamos en ese proceso, creo que en esa transición. Desde mi punto de vista. Claro, claro. Ahora, entender que mi colegio también es de una fundación importante y grande, entonces ya las decisiones como de cambiar el foco del estudiante ya no pasa por ella, sino que también pasa por una decisión de la institución en sí, que es mucho más grande que la dirección. Sí, pero el colegio marista, que era de varones en Santiago, ya lo hizo con una transición muy interesante y muy pensada y muy trabajada, tanto por los profesores, porque incluso tuvieron personas externas que fueron a ayudarlas a hacer esta transición, ya para no caer en estereotipos, etc.
Entonces, Sí, no, yo es creo como que el pueden, paso. claro, van por buen camino. Sí, Laurita, solo no sé si quería quieres hacer alguna compartir acotación. eso. Muchas gracias, Gabriela, sí, Ujú. súper interesante, gracias. Bueno, yo agradecer el testimonio de Gabriela porque escuchar ese tipo de proyectos a mí me da mucha alegría, porque siempre tengo una idea de lo difícil que es llegar a formar aulas feministas, y es una alegría escuchar que haya centros involucrados. Es verdad que haría falta ver cómo funcionaría con alumnos, porque, claro, una cosa es trabajar la confianza de las alumnas, que eso es fundamental, porque nosotras como mujeres estamos miradas con lupa. Desde que nacemos se nos va a cuestionar absolutamente todo. Ya hagamos lo que hagamos, lo bueno, lo malo, la decisión A, la decisión B, todo está cuestionado en nosotras. La mujer porque es joven, la mujer porque es mayor, la mujer porque todo, porque la mujer porque es madre, la mujer que no es madre, estamos siempre en el ojo, ¿no? Estamos siempre juzgadas y muy juzgadas por cualquier cosa. Entonces es muy importante que las alumnas, es verdad, quieren esa confianza, porque se van a ver reflejadas en las redes sociales los estereotipos de mujeres, el mundo maravilloso de cómo tiene que ser una chica, y aún todavía peor. Yo me imagino de adolescentes, si la adolescencia ya es, la palabra aquí en español, en andaluz diría yo, muy chunga, muy mala la adolescencia, me imagino cómo será vivir la adolescencia en la era de las redes sociales. Tiene que ser algo, algo muy, muy terrible. Y la presión por ir a la moda, la presión estética, la presión, eso tiene que ser brutal, ¿no? Para las chicas. Pero me gustaría ver ese centro, que sería importante, que cómo haría con los chicos, porque se nos olvida que, claro, la típica frase de la chica es: ten cuidado, cuando vaya a salir, ten cuidado. Pero al chico hay que decirle: oye, es que a los chicos hay que educarlos en el respeto, hay que educarlos en la no violencia, hay que educarlos en otros modelos de masculinidades posibles. Y sí que es verdad, como dice Silvana, que para cuándo, pues la verdad es que me encantaría, Gabriela, que si eso ocurre, saber qué medidas tomaría el centro, ¿no? Con los chicos. Eso sería increíble, es decir, cómo afrontaría ese universo feminista en igualdad que por lo que veo se está construyendo, en un universo con alumnos, con varones en el colegio, en el centro. Claro, eso sería un paso más, ¿no? Bueno, de hecho reto. hemos estado incluyendo algunas clases, porque también nosotros trabajamos con un colegio que es de varones, que es de la misma fundación, y algunas de las clases de los varones las hemos impartido en nuestro colegio. Y la verdad ha funcionado bastante bien. Claro, pero es porque ellos son minoría. Entonces ellos van así como muy, muy tímidos a la clase, pero al final las chicas los han recibido bastante bien. Pero claro, ¿qué va a pasar cuando ya tengamos esa mixtura? No lo sé, va a ser interesante de ver. Sí. Ok, muchas gracias, Gabriela. Ahí nos vas contando, porque igual sería muy interesante saberlo. No sé si me parece que no hay más preguntas. No sé si hay alguien, no tengo a nadie más que haya levantado la mano, sino para ir cerrando, entonces, y dándole las gracias a Laura Triviño. Ya es un gran honor tenerte de nuevo, Laura. Para nosotros siempre nos enseñas algo más, que es lo que nosotros perseguimos como principal objetivo de este ciclo de capacitación. Así que muchísimas gracias, Laura. Los dejo invitados a todos los asistentes la próxima ponencia, que tiene que ver también con algo que en muchas ocasiones se deja de lado dentro de lo que es el aprendizaje, y el aprendizaje integral, que es la música. Ya vamos a tener un experto, ya musicólogo, va a hablar sobre la construcción de identidad mediante la música.
¿ya? Por lo tanto va a estar muy interesante. Es a las 4 de la tarde, entonces los que están interesados se pueden inscribir sin ningún problema. Muchísimas gracias de nuevo, Laura, ¿ya? Que pases un lindo día de Reyes, ¿ya? Porque ya sabemos que en España se celebra eso. Lástima que aquí en Chile no, porque habríamos tenido más regalitos. Pero yo sé que a los niños les gusta mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, muy contenta de haber estado aquí este Día de Reyes en España. Que vaya todo bien. Gracias, Laura. Que esté muy bien. Gracias a todos por esta conexión y por sus preguntas y sus acotaciones en el chat también, que son muy interesantes todas. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Laura.